¿Sabe cuál es el problema? Que muchos de ustedes no han fracasado por falta de talento, han fracasado por falta de convicción. Yo crecí entre dos culturas que parecían opuestas. En una me decían, sé disciplinado, en la otra me decían, ten cuidado, y durante años no supe cuál escuchar. Hasta que entendí algo incómodo. No era mi entorno el que me detenía, era mi duda. Usted no necesita más oportunidades, necesita más carácter. No necesita que crean en usted. Necesita dejar de traicionarse en lo pequeño, porque el día que cumpla su palabra, aunque nadie lo aplauda, ese día empezará a creer en usted. La mayoría de las personas cree que la confianza es algo que se siente, que un día te levantas inspirado, motivado, lleno de energía y entonces actúas. Pero si dependes de cómo te sientes para avanzar, estás perdido, porque las emociones cambian. Hoy te sientes fuerte, mañana inseguro. Hoy te sientes capaz, mañana dudas de todo. Si tu confianza depende de tu emoción, tu vida será una montaña rusa. Yo crecí entre dos culturas completamente distintas. En una aprendí disciplina, orden, constancia. En la otra aprendí calidez, creatividad, improvisación. Durante mucho tiempo pensé que debía sentirme listo para hacer ciertas cosas. Esperaba esa seguridad interna que me dijera ahora sí, pero esa voz casi nunca llegaba. Y cuando llegaba duraba poco. Entonces entendí algo que cambió mi manera de vivir. La confianza no es algo que sientes antes de actuar, es algo que construyes después de actuar. Recuerdo la primera vez que tuve que hablar frente a un público grande. No me sentía seguro, no me sentía preparado. Tenía dudas, pero había dado mi palabra. Y cuando tú das tu palabra, tu emoción pasa a segundo plano. Subí al escenario con nervios, no con seguridad. Pero terminé la conferencia con algo más valioso que la emoción inicial: coherencia. Y cada vez que repetí ese acto, mi seguridad dejó de ser una esperanza y se convirtió en consecuencia. Mucha gente dice, cuando tenga confianza empezaré el negocio. No, empieza el negocio y la confianza vendrá. Cuando me sienta seguro, hablaré. No, habla aunque tiemble la voz. La decisión precede a la confianza, no al revés. Mira un ejemplo práctico. Cuando decides levantarte todos los días a la misma hora, aunque no tengas ganas, algo cambia dentro de ti. No es espectacular, no hay aplausos, pero tu mente registra algo importante. Cumples lo que dices. Y cuando cumples lo que dices, tu identidad se fortalece. La autoconfianza no nace de discursos motivacionales, nace de pequeñas decisiones repetidas. El problema es que muchos esperan sentir para decidir, y eso es peligroso, porque las emociones están diseñadas para protegerte, no para impulsarte. El miedo te dirá que no estás listo. La pereza te dirá que descanses un poco más. La inseguridad te dirá que otros son mejores. Si obedeces cada emoción, nunca construirás carácter. Creer en ti no significa mirarte al espejo y repetirte frases positivas. Significa tomar decisiones incómodas y sostenerlas cuando ya no se sienten agradables. Significa actuar con disciplina cuando la motivación desaparece. Significa elegir coherencia sobre comodidad. La verdadera confianza no es intensa, es estable. No es euforia, es firmeza. No es emoción, es decisión. Y el día que entiendas eso, dejarás de esperar sentirte listo y empezarás a volverte imparable. Muchas personas están convencidas de que no avanzan porque no son suficientemente inteligentes, porque no tienen contactos, porque no nacieron en el lugar correcto. Pero si somos honestos, la mayoría de las veces no es falta de capacidad, es falta de coherencia. No es que no puedas, es que no sostienes. He conocido jóvenes brillantes, con talento natural impresionante. Hablan bien, aprenden rápido, tienen ideas innovadoras, pero empiezan algo hoy y lo abandonan mañana. Se emocionan el lunes y se desaniman el jueves. Hacen promesas grandes y cumplen poco.
Y cada promesa incumplida no solo afecta al resultado, afecta a la identidad. Cuando era más joven, también cometí ese error. Me proponía metas altas, aprender más, entrenar con disciplina, prepararme mejor, pero descubrí algo incómodo. No era mi entorno el que me limitaba, era mi inconsistencia. Algunos días era extremadamente disciplinado, otros completamente relajado. Esa oscilación constante me hacía sentir que no avanzaba y la frustración crecía hasta que entendí que la capacidad sin coherencia es inútil. Es como tener un automóvil potente pero nunca encenderlo con regularidad. No importa cuán talentoso seas si no repites el esfuerzo suficiente tiempo. Piense en algo simple. Si usted decide leer 10 páginas diarias durante un año, el resultado es inevitable. Pero si lee 50 páginas un día y luego pasa 2 semanas sin tocar un libro, su avance se diluye. No es un problema de inteligencia, es un problema de constancia. La coherencia tiene algo poderoso. Construye confianza silenciosa. Cada vez que cumples algo pequeño, te demuestras que eres confiable. Y cuando te vuelves confiable para ti mismo, tu seguridad deja de depender de la opinión externa. Recuerdo una etapa en la que viajaba constantemente para dar conferencias. El cansancio era real. Había días en que no tenía ganas de preparar el contenido, de revisar detalles, de seguir estudiando. Nadie me obligaba. Podía improvisar y probablemente nadie lo notaría. Pero la coherencia no se trata de lo que otros ven. Se trata de quién eres cuando nadie está mirando. Elegir prepararme incluso en días de cansancio fortaleció algo más importante que el aplauso. Fortaleció mi carácter. Muchas personas quieren resultados extraordinarios con hábitos intermitentes. Quieren confianza sin disciplina, éxito sin repetición, crecimiento sin sacrificio, y luego concluyen que no nacieron para eso. No. Lo que no nacieron fue con el hábito de sostener el esfuerzo. La coherencia no es hacer mucho, es hacer lo necesario todos los días. Es levantarte aunque no tengas ganas. Es cumplir aunque nadie te supervise. Es repetir aunque sea aburrido. Cuando fallas no siempre es porque no puedes. Muchas veces es porque te rindes antes de tiempo. La diferencia entre alguien promedio y alguien extraordinario no suele ser talento, es persistencia coherente. No es falta de capacidad, es falta de coherencia. Y cuando tu disciplina empiece a ser más constante que tus excusas, descubrirás que siempre fuiste capaz. Hay algo que quiero decirle con total honestidad. La duda no se va a ir. Si usted está esperando el día en que no sienta miedo, en que no cuestione sus decisiones, en que no escuche esa voz interna que le dice, ¿y si no puedes? Va a esperar toda la vida. La duda no desaparece. Lo que cambia es quién tiene la autoridad. Durante años pensé que la seguridad era la ausencia de incertidumbre. Creía que las personas fuertes no dudaban. Pero cuando comencé a asumir mayores responsabilidades, cuando empecé a hablar ante audiencias más grandes, cuando los proyectos se volvieron más exigentes, descubrí algo incómodo. Cuanto mayor es el desafío, mayor es la duda. No se reduce, se intensifica. Recuerdo una ocasión en la que tenía que tomar una decisión importante que afectaba a muchas personas. No había garantías, no había certeza absoluta. Podía salir bien o podía fallar. Y la duda estaba ahí, clara, insistente. La diferencia fue que esta vez no le pedí permiso a la duda para actuar. La escuché, la evalué, pero no la obedecí. La duda cumple una función: cuestionar, advertir, hacerte analizar riesgos. Eso es sano. El problema es cuando la conviertes en autoridad, cuando permites que determine tu identidad, cuando empiezas a decir, si dudo, ¿es porque no soy capaz? No. Dudas porque estás saliendo de tu zona cómoda. Dudas porque estás creciendo. Piensa en algo sencillo. Cuando alguien empieza a entrenar después de años de inactividad, el cuerpo duele. El dolor no significa que el ejercicio sea incorrecto, significa que hay adaptación. De la misma manera, la duda no significa incapacidad, significa expansión. Hubo momentos en los que
Antes de subir a un escenario, mi mente generaba escenarios negativos. ¿Y si no conectas? ¿Y si no entienden? ¿Y si fallas? Antes, esas preguntas me paralizaban. Con el tiempo entendí que la duda puede hablar, pero no puede decidir. Yo decido. La autoridad se gana con acción repetida. Cada vez que actúas a pesar de la duda, le quitas poder. No desaparece, pero se debilita. Se convierte en un susurro en lugar de un grito. Y eso cambia todo. Muchas personas cancelan sueños porque dudan. Pero las personas que avanzan no son las que no dudan. Son las que avanzan dudando. No esperan certeza absoluta. Actúan con convicción progresiva. Saben que la claridad muchas veces llega después del movimiento, no antes. Imagínese conduciendo de noche. No ve todo el camino, solo los metros que iluminan los faros. Sin embargo, eso es suficiente para avanzar. La duda es la oscuridad alrededor. La decisión es la luz que te permite dar el siguiente paso. Si usted espera eliminar la duda para empezar, nunca empezará. Si aprende a convivir con ella sin obedecerla, empezará a fortalecerse. La duda no desaparece, pero el día que deje de gobernar sus decisiones, usted empezará a gobernar su vida. Quiero que escuche esto con claridad. La motivación es un visitante, la disciplina es un residente. La motivación viene y va. Algunos días te abraza con fuerza, otros días ni aparece. Si dependes de ella para levantarte, para entrenar, para estudiar, para trabajar en tus sueños, vas a fracasar. Y créame, lo he vivido. Cuando empecé a escribir y dar conferencias, al principio lo hacía solo cuando me sentía inspirado. Hubo días en que quería rendirme porque no sentía ganas. Y entonces entendí algo fundamental. No podía esperar a sentir ganas para avanzar. La disciplina es esa fuerza silenciosa que aparece incluso cuando la motivación no está. Es la decisión de levantarte temprano aunque estés cansado, de escribir aunque la página esté en blanco, de entrenar aunque tus músculos duelan y tu mente grite, para hoy es suficiente. Recuerdo un periodo en mi vida en que me propuse leer un libro diario durante un año. Hubo días de cansancio extremo, de distracciones, de excusas. Sin embargo, porque hice de la disciplina un compromiso, no un deseo, completé los 365 libros. La motivación solo habría hecho que unos pocos días fueran posibles. La disciplina hizo que todo el año fuera inevitable. Muchos buscan hacks, frases motivacionales, música inspiradora. Todo eso sirve para encender una chispa, pero la chispa se apaga rápido. Lo que sostiene el fuego es la disciplina, el hábito diario, la repetición, la coherencia entre lo que dices que quieres y lo que haces. Cuando construyes disciplina, no dependes de sentir ganas para avanzar. Avanzas porque tu sistema interno está diseñado para moverte, incluso en la adversidad. Pienso en la disciplina como un músculo. Entre más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Entre más dependes de la motivación, más débil se mantiene. En mis primeros años de enseñanza, muchos estudiantes me decían, no tengo ganas de estudiar hoy. Yo les respondía, no importa si tienes ganas, hoy estudias. Mañana la motivación puede volver, pero si hoy no construyes el hábito, el mañana se debilita. Esa lección se queda para toda la vida. La disciplina construye resultados. La motivación solo emociona. Incluso en proyectos grandes, la disciplina es lo que garantiza progreso. Cuando estaba trabajando en mis primeros discursos frente a cientos de personas, la preparación era intensa, repetitiva, incómoda. Hubo momentos en que la motivación desapareció. Sin embargo, al practicar todos los días, al mantenerme consistente, aunque no tuviera ganas, logré entregar presentaciones que parecían espontáneas, pero en realidad eran producto de la disciplina. Si quiere lograr algo que realmente importe, no espere motivación. Construya disciplina. Cree sistemas, hábitos y rutinas que lo sostengan. Porque cuando el camino se pone difícil, cuando el cansancio aparece, cuando los resultados tardan en llegar, la disciplina sigue empujando y la motivación
incluso la más fuerte, ya no puede alcanzarlo. La motivación inspira, la disciplina transforma. Durante mucho tiempo viví como si necesitara la aprobación de todos para avanzar, para hablar, para tomar decisiones. Me detenía ante cada mirada, cada comentario, cada crítica. Esperaba señales externas que me dijeran, sí, está bien que hagas esto. Y déjenme decirles algo. Mientras esperaba, mi vida se estaba escapando. Cada minuto que pasamos pidiendo permiso para existir es un minuto que no vivimos de verdad. Hay personas que pasan décadas consultando, midiendo, esperando y al final descubren que sus sueños nunca despegaron porque buscaban autorización que nunca llegó. Recuerdo cuando decidí escribir y compartir mis pensamientos en público. Al principio dudaba, pensaba, ¿quién soy yo para hablar de esto? ¿Me van a criticar? ¿Me van a entender? Fue paralizante. Pero llegó un momento en que entendí algo esencial. No necesito la aprobación de nadie para vivir mi propósito. Mi existencia no está condicionada a que otros me den un sí. La vida es demasiado corta para quedarse esperando. La decisión de avanzar, de ser visible, de expresarme, solo depende de mí. Esto no significa actuar sin respeto ni consideración, sino dejar de limitarse por la opinión ajena. Hay una diferencia enorme entre ser consciente de tu entorno y pedir permiso para existir. Cuando dejas de pedir permiso, empiezas a tomar decisiones basadas en tu visión, en tu valor y en tu propósito. La primera vez que di una charla frente a un grupo grande, sentí miedo. No era miedo de fallar, era miedo de no ser aceptado. Y entonces recordé, no necesito permiso, no necesito que todos estén de acuerdo. Solo necesito dar lo mejor de mí y actuar con coherencia. Esa charla cambió mi vida. La sociedad nos enseña a buscar validación, a medir nuestro valor con la aprobación de otros. Nos dicen no hables demasiado, no sobresalgas, no causes problemas. Y sin darnos cuenta, nos convertimos en espectadores de nuestra propia vida. Pedir permiso para existir es renunciar a la autenticidad. Cada vez que ignoramos nuestras ganas de actuar por miedo al rechazo, estamos aceptando vivir una versión limitada de nosotros mismos. He visto personas que tienen talento, ideas y pasión, pero se quedan en silencio, esperando que alguien les diga que está bien. Esa espera es una cárcel invisible. Salir de ella requiere coraje. Decidir que tu existencia tiene valor por sí misma, que tu voz merece ser escuchada, que tus acciones tienen derecho a impactar. Cuando dejamos de pedir permiso, abrimos la puerta a la libertad de ser, a la posibilidad de crecer, a la oportunidad de cumplir nuestro propósito. No permitas que la aprobación de otros defina tu vida. No pidas permiso para existir. Toma tu lugar, camina con tu verdad y recuerda siempre, tu presencia es suficiente, tu voz es necesaria y tu vida no necesita la autorización de nadie para brillar. Recuerdo la primera vez que fallé en algo que consideraba crucial. Era joven, inseguro y tenía la creencia de que si cometía un error eso me definía. Después de ese fracaso me sentí inútil, incapaz. Incluso pensé que no estaba hecho para lograr lo que quería. Pero con el tiempo entendí algo que cambió mi vida por completo. El error no es identidad, es información. Cometer un error no significa que seas un fracaso. Significa que tienes datos nuevos, lecciones que antes no conocías y la oportunidad de mejorar. Cuando comenzamos a ver los errores como información, se abren posibilidades infinitas. Por ejemplo, en mis primeros años escribiendo y compartiendo mis ideas, publiqué cosas que nadie entendió o que fueron criticadas duramente. Al principio me dolió, sentí vergüenza y pensé en abandonar, pero después de analizar la situación, comprendí que cada error me estaba mostrando que funcionaba, que no, que necesitaba ser ajustado. Cada comentario negativo, cada fracaso, era un mapa que me indicaba el camino hacia la mejora. El problema surge cuando confundimos lo que hacemos con lo que somos. Decir fallé y sentir que soy un fracaso
es mezclar dos cosas completamente diferentes. El error es un evento, una acción, un resultado. La identidad es algo más profundo. Yo aprendí que si cambio mi perspectiva, puedo convertir cualquier error en un paso hacia el crecimiento. Cada vez que me caía, decidía levantarme y preguntarme, ¿qué me está enseñando esto? ¿Cómo puedo usar esta información para ser mejor? Esa decisión marcó la diferencia. La vida nos pone constantemente en situaciones donde el error es inevitable. Proyectos que no salen como esperábamos, relaciones que no funcionan, decisiones que toman giros inesperados, pero cada uno de esos momentos es una oportunidad para recopilar información, ajustar nuestra estrategia y avanzar con mayor inteligencia. Es un proceso de aprendizaje, no de condena. Incluso en mi experiencia personal, los momentos más difíciles fueron los que más me enseñaron sobre disciplina, coherencia y autoconfianza. Cuando adoptamos la mentalidad de que el error es información, dejamos de temer equivocarnos. La ansiedad disminuye, la creatividad aumenta y la acción se vuelve más libre. Nos permitimos experimentar, probar, fallar y sobre todo aprender. Porque cada error nos acerca más a la versión de nosotros mismos que queremos ser. Lo que antes parecía una derrota, ahora es simplemente un dato que nos guía. Nunca confundas lo que haces con lo que eres. Tu identidad no está en tus tropiezos, sino en cómo decides responder a ellos. Cada error contiene información y la información es poder. Aprende de ella, actúa sobre ella y sigue adelante con la seguridad de que cada paso, incluso el equivocado, te está llevando hacia tu crecimiento. El error no define quién eres, te enseña quién puedes llegar a ser. Recuerdo una época en la que sentía que todo en mi vida estaba cómodo, predecible y seguro. Tenía rutinas establecidas, hábitos que no desafiaban nada y en apariencia estaba bien. Pero algo dentro de mí se sentía vacío, como si estuviera estancado. Fue en ese momento que comprendí algo que cambió mi perspectiva por completo. La incomodidad no es un enemigo, es una señal de crecimiento. Cada vez que sentimos tensión, miedo o incertidumbre, es nuestro cuerpo y nuestra mente diciéndonos que estamos al borde de algo que puede transformarnos. Cuando decidí salir de mi zona de confort, no fue fácil. Comencé a enfrentar situaciones que me intimidaban. Hablar en público, enfrentar críticas directas, emprender proyectos que no garantizaban éxito. Al principio sentía miedo, ansiedad y hasta ganas de renunciar. Pero poco a poco me di cuenta de que esas sensaciones eran indicadores claros de que estaba avanzando, de que estaba creciendo. La incomodidad se convirtió en mi brújula. Cuanto más incómodo me sentía, más estaba aprendiendo, más estaba expandiendo mis límites. Una vez me ofrecieron dar una conferencia frente a un auditorio lleno, algo que nunca había hecho. La primera idea fue rechazarlo, la incomodidad me paralizaba. Sin embargo, acepté el desafío y durante los preparativos sentí una mezcla de nervios y dudas. Al final, cuando terminé la charla, me di cuenta de algo crucial. Esa incomodidad me había obligado a prepararme mejor, a concentrarme en cada palabra y a superar un miedo que parecía insuperable. Esa experiencia me enseñó que huir de la incomodidad significa estancamiento, mientras abrazarla significa evolución. La vida está llena de momentos que nos empujan hacia lo desconocido. Nuevos trabajos, relaciones que requieren honestidad, decisiones financieras arriesgadas, proyectos creativos. Todos esos momentos generan incomodidad, pero también son oportunidades. La clave está en no confundir la incomodidad con peligro real. Muchas veces es solo nuestra mente señalando que estamos tocando un límite que antes no conocíamos. Aprender a reconocerla como una señal positiva es un paso hacia la madurez emocional y personal. Cada vez que elegimos permanecer en la incomodidad, en lugar de escapar, estamos entrenando nuestra resiliencia, fortaleciendo nuestra confianza y expandiendo nuestra capacidad de acción. Lo que antes nos aterraba, con el tiempo se vuelve una herramienta para enfrentar desafíos aún mayores. Por eso cada sensación de tensión,
cada momento incómodo, es una invitación a crecer, a evolucionar y a acercarnos más a la versión de nosotros mismos que queremos ser. Si quieres avanzar, si quieres cambiar, si quieres descubrir tu verdadero potencial, no busques la comodidad. La incomodidad es un signo de que estás en el camino correcto, de que estás empujando tus límites, de que estás aprendiendo a ser más fuerte y más capaz. La incomodidad no es tu enemiga, es la prueba de que estás creciendo. Recuerdo cuando comencé mi camino hacia la mejora personal y profesional. Al principio, veía a otros avanzar más rápido que yo y sentía una mezcla de envidia y frustración. Comparaba mis resultados con los de mis compañeros, me medía contra sus logros y en lugar de enfocarme en mi crecimiento, gastaba energía intentando alcanzar sus estándares. Fue un periodo agotador, lleno de ansiedad y dudas sobre mi propio valor. Hasta que un día comprendí algo fundamental. Cada proceso es único, cada camino tiene su ritmo y competir con el progreso ajeno solo genera desgaste y frustración. Aprender a respetar tu proceso significa aceptar que cada persona tiene tiempos, circunstancias y aprendizajes distintos. Yo mismo he cometido el error de querer avanzar demasiado rápido, de saltar pasos esenciales porque veía que otros lo hacían. El resultado fue estrés, errores innecesarios y pérdida de enfoque. Cuando empecé a enfocarme en mis propios ritmos, a valorar mis avances sin compararlos, noté un cambio profundo. Gané consistencia, claridad y una confianza que antes no tenía. Cada logro, aunque pequeño, empezó a sentirse significativo porque estaba alineado con mi camino, no con el de nadie más. Un ejemplo práctico de esto fue cuando decidí emprender un proyecto que me apasionaba. En mi entorno, muchos ya habían alcanzado cierto éxito en negocios similares y la comparación me hacía dudar de mis capacidades. Sin embargo, decidí concentrarme en aprender, en mejorar cada día y en construir paso a paso. Lo que parecía lento desde afuera resultó ser sólido y sostenible a largo plazo. Aprendí que la consistencia y el respeto por mi proceso me daban resultados más duraderos que la prisa por alcanzar estándares ajenos. Respetar tu proceso también implica aceptar tus errores y aprendizajes sin culpa, sin la presión de aparentar velocidad o perfección. Cada paso, cada caída, cada ajuste forma parte de tu camino. Cuando dejamos de compararnos, nos liberamos de la ansiedad que paraliza y abrimos espacio para la creatividad, la innovación y el verdadero crecimiento. La competencia que importa no está afuera, está en superar tu versión anterior, en ser más disciplinado, más coherente y más consciente cada día. He visto cómo muchas personas abandonan sus sueños porque se enfocan en lo que otros logran, olvidando que cada vida tiene un tiempo distinto para florecer. Mi consejo es simple: observa a otros, aprende de ellos, pero nunca midas tu progreso con la regla de otro. Tu ritmo, tu tiempo y tus decisiones son lo que realmente construyen tu éxito y tu bienestar. Respeta tu proceso, abraza tus tiempos, celebra tus logros y sigue avanzando sin la carga de la comparación. Cada paso que das, por pequeño que parezca, te acerca a la versión de ti que estás destinado a ser. Tu camino es único, respétalo y confía en él. Cuando empecé a aprender sobre la fuerza interior, pensaba que la confianza era algo que se demostraba gritando, mostrando logros o buscando aprobación constante. Recuerdo en mis primeros años enseñando y compartiendo mis ideas, cómo me sentía obligado a convencer a otros de que era capaz, de que merecía estar allí. Gastaba energía en palabras y explicaciones, tratando de proyectar seguridad, pero por dentro estaba lleno de dudas y miedo. Con el tiempo entendí algo que cambió todo. La verdadera confianza no necesita ruido, no necesita aplausos, no depende de que otros la reconozcan. La verdadera confianza es silenciosa, porque nace de la certeza interna, de la convicción profunda de que puedes enfrentar lo que venga. Cuando confiamos en nuestras capacidades, nuestras decisiones y nuestro proceso, no necesitamos justificar nada ante nadie. Yo aprendí esto en los momentos más difíciles de mi vida. Cuando me enfrenté a retos que parecían imposibles, no anuncié mis planes, no busqué validación.
Me concentré en trabajar, en aprender, en mejorar cada día. Y fue entonces que los resultados empezaron a hablar por sí mismos. Un ejemplo claro fue cuando decidí tomar un camino diferente al de la mayoría en mi carrera. Muchos dudaron, me cuestionaron y hasta me criticaron, pero yo no sentí la necesidad de defenderme. Simplemente actué. Cada pequeño avance, cada paso hacia mis objetivos, demostraba sin palabras que tenía la capacidad de hacerlo. Esa seguridad silenciosa no proviene de la arrogancia, proviene de conocerse a uno mismo, de saber de lo que eres capaz y de aceptar tus limitaciones mientras trabajas para superarlas. He visto cómo muchas personas confunden confianza con mostrar logros, hablar alto o buscar aprobación. Pero esas son manifestaciones externas, frágiles, que dependen de factores que no controlamos. La confianza real no fluctúa con la opinión de los demás. Es como un río que fluye tranquilo, constante, firme y poderoso, incluso cuando nadie lo ve. En mi vida, los momentos de mayor seguridad no fueron aquellos en los que recibí reconocimiento, sino los que actué con convicción sin esperar que alguien lo notara. Además, la confianza silenciosa permite escuchar más, aprender más y tomar mejores decisiones. Cuando no estamos ocupados en demostrar nada, podemos observar, entender y reaccionar con claridad. En proyectos, relaciones y metas personales, esa calma interna se nota. Las personas perciben a alguien que actúa desde la certeza, no desde la necesidad de aprobación. Esa es la diferencia entre aparentar seguridad y vivirla realmente. La verdadera confianza no se anuncia. Se demuestra en cada acción consistente, en cada decisión tomada desde la claridad, en cada momento en que actuamos sin miedo a la opinión ajena. Cuando desarrollas esa confianza, descubres que puedes enfrentar cualquier desafío, no porque lo digas, sino porque lo vives. Confía en ti de manera silenciosa y verás cómo tus acciones hablarán más fuerte que cualquier palabra. Cuando hablo de creer en ti, no me refiero a decirte a ti mismo que eres capaz cada mañana, como un mantra vacío. Creer en ti significa algo mucho más profundo. Es comprometerte contigo mismo. Prometerte que no te abandonarás, incluso cuando todo alrededor parece caerse. Recuerdo los días en que enfrentaba proyectos enormes, momentos en los que todo dentro de mí gritaba que me detuviera, que era demasiado difícil, que no era suficiente. En esos momentos, la única forma de avanzar era mantener mi palabra conmigo mismo, no ceder ante la facilidad de rendirme. Hay un recuerdo que siempre me acompaña. Cuando estaba empezando, intenté aprender algo completamente nuevo, algo que me intimidaba. Fallé una y otra vez. La frustración podía haberme detenido, pero decidí seguir. Cada día dedicaba horas, aunque nadie más viera mi esfuerzo. No me abandoné, no me rendí a la duda, ni al cansancio, ni al miedo. Aprender a sostenerme a mí mismo fue más valioso que cualquier éxito externo. Fue ahí cuando entendí que creer en ti no es un sentimiento pasajero, es una decisión diaria, un compromiso que se renueva cada mañana. Muchos piensan que creer en sí mismos significa tener confianza inquebrantable en todo momento, pero la verdad es que la duda siempre estará presente. La diferencia está en no dejar que la duda gobierne tus acciones. Yo he fallado incontables veces, he sentido miedo y frustración y aún así me mantuve firme. No abandonar tu proceso, no abandonar tu esfuerzo, no abandonar tu crecimiento es lo que convierte la duda en aprendizaje, la dificultad en fuerza y los errores en información. También aprendí que creer en ti significa priorizar tu camino sobre las expectativas de otros. Habrá momentos en que la gente te diga que es imposible, que no vale la pena, que te detengas. Si abandonas tu convicción, estás renunciando a ti mismo. Yo experimenté esto cuando decidí seguir un camino diferente al que mi entorno esperaba. Fue duro y muchas veces quise rendirme, pero cada paso que di sin abandonar mi compromiso conmigo mismo me acercó más a lo que quería lograr. Creer en ti es un pacto silencioso pero poderoso. No es algo que se proclama a los demás. Se demuestra en cada acción que tomas para no sabotearte,
para levantarte cuando caes, para mantener la coherencia con tus objetivos. Es sostenerte cuando nadie más lo hace, confiar en tu proceso cuando nadie cree en él y recordarte una y otra vez que rendirse no es una opción. Cuando aprendes a no abandonarte, descubres que el verdadero poder no está en la aprobación externa, sino en la fidelidad a ti mismo. Cada día que cumples tu palabra contigo, fortaleces tu creencia y esa creencia se convierte en la base de todo lo que lograrás. Comprométete contigo, no te abandones y verás cómo creer en ti transforma no solo tus resultados, sino tu vida entera. Déjame llevarte a lo esencial, porque aquí es donde muchos fallamos. Creemos que creer en nosotros mismos es un acto de inspiración momentánea, una chispa que aparece y desaparece según nuestro ánimo, pero la verdad es otra. Creer en ti es un compromiso silencioso, diario, constante. Es la decisión de levantarte aunque no tengas fuerzas, de seguir aunque sientas miedo, de actuar incluso cuando todo en tu interior te dice que te detengas. La verdadera fe en ti mismo no viene de aplausos externos, no viene de resultados inmediatos ni de la aprobación de otros. Viene de cumplir tu palabra contigo. Piensa en cada momento en que dudaste de ti mismo, en que la inseguridad te paralizó. Ahora, imagina si hubieras elegido no rendirte, si hubieras sostenido tu compromiso contigo, aunque fuera difícil, aunque nadie más lo viera. Esa decisión pequeña pero firme transforma tu vida. Cada paso que das en coherencia contigo mismo construye un cimiento sólido que ningún fracaso, ninguna crítica y ninguna circunstancia puede derribar. Esa es la fuerza de la creencia. No es un sentimiento pasajero. Es una estructura interna que te sostiene en cada desafío. Y déjame ser claro, creer en ti no significa que todo será fácil, que los obstáculos desaparecerán o que siempre sabrás qué hacer. Significa que, pase lo que pase, no te abandonarás. Significa que tus errores no te definirán, tus fracasos no te quebrarán y tus dudas no tendrán autoridad sobre tus decisiones. Significa que aprenderás a sostenerte, a confiar en tu proceso y a mantenerte fiel a tu camino, sin compararte, sin buscar permisos, sin esperar aprobación. Así que hoy te digo, comprométete contigo mismo, no te abandones jamás y entenderás que la mayor fuerza que puedes tener no está en tus talentos, en tu suerte o en tus oportunidades, está en la fidelidad que mantienes hacia ti, en la decisión diaria de creer que mereces ser, crecer y triunfar. Esa es la creencia que transforma tu vida y te hace imparable. Déjame decirte algo con total honestidad. Durante muchos años yo creí que me faltaba tiempo hasta que entendí que lo que me faltaba era orden. Recuerdo una etapa de mi vida en la que trabajaba todo el día, llegaba cansado, dormía poco y aún así sentía que no avanzaba. No era pereza, no era falta de talento, era desorden. Mi día comenzaba sin dirección y terminaba con frustración. Ahí entendí una verdad incómoda. El tiempo no se pierde de golpe. Se desangra lentamente en pequeñas decisiones sin propósito. Y cuando eso pasa, la vida empieza a sentirse pesada, aunque uno no sepa por qué. Durante mucho tiempo creemos que el problema es el tiempo. Decimos que el día no alcanza, que las horas se van demasiado rápido, que si tuviéramos un poco más de tiempo, todo sería diferente. Yo también lo pensé. Recuerdo una etapa de mi vida en la que trabajaba desde muy temprano hasta la noche, me levantaba cansado y me acostaba más cansado todavía. Sentía que no descansaba nunca, pero lo más extraño era que a pesar de tanto esfuerzo, no veía resultados reales. Y ahí entendí algo que me confrontó profundamente. No era que me faltara tiempo, me faltaba orden por dentro. Cuando la mente está desordenada, el día se vuelve caótico. Uno empieza la mañana sin claridad, responde mensajes antes de saber qué quiere lograr, corre detrás de lo urgente y deja siempre para después lo importante. No porque no quiera hacerlo, sino porque no sabe por dónde empezar. El desorden interior hace que cualquier cosa parezca prioridad y cuando todo es prioridad, nada lo es. Por eso muchas personas viven ocupadas, pero no avanzan. Se mueven mucho, pero no progresan.
Recuerdo que en un momento decidí observarme con honestidad, no para juzgarme, sino para entenderme. Me di cuenta de que mi cansancio no venía del trabajo, venía de la confusión. Tenía demasiadas cosas en la cabeza, demasiados pendientes sin definir, demasiadas decisiones abiertas. Mi mente no descansaba ni siquiera cuando el cuerpo se detenía. Y esa carga invisible agotaba más que cualquier jornada larga. El orden interior comienza cuando uno se atreve a pensar, cuando se detiene, aunque sea unos minutos, y se pregunta, ¿qué es realmente importante hoy? ¿Qué sí vale mi energía? ¿Qué me acerca a lo que quiero construir? Parece simple, pero la mayoría no lo hace. Vivimos reaccionando, no decidiendo. Y cuando reaccionamos todo el día, terminamos sintiendo que el tiempo nos controla, cuando en realidad es nuestra falta de claridad la que nos gobierna. Aprendí que organizar el tiempo sin ordenar la mente es como limpiar una casa sin sacar la basura. Puede verse mejor por fuera, pero el problema sigue adentro. Por eso, antes de usar agendas, horarios o listas, tuve que aprender a ordenar mis pensamientos. Escribir lo que tenía en la cabeza. Ponerle nombre a mis prioridades. Aceptar que no todo podía hacerse el mismo día. Esa simple práctica me devolvió algo que había perdido: tranquilidad. Porque cuando sabes qué tienes que hacer, la ansiedad baja. Cuando sabes qué no tienes que hacer, la culpa desaparece. El orden interior no te hace más rígido, te hace más liviano. Ya no cargas con todo al mismo tiempo. Cada cosa tiene su momento. Cada decisión tiene su lugar. Y entonces el tiempo deja de sentirse como un enemigo. He visto personas con pocas horas al día lograr muchísimo y otras con todo el tiempo del mundo no avanzar nada. La diferencia no está en el reloj, está en la claridad. El que tiene orden interior camina firme, aunque vaya lento. El que vive confundido corre, pero no sabe hacia dónde. Cuando usted ordena su mente, el día se acomoda solo. Empieza a elegir mejor, a decir no sin culpa, a enfocarse sin tanta lucha. El tiempo no se multiplica, pero rinde, y eso cambia completamente la forma de vivir. Porque al final, el verdadero problema nunca fue el tiempo, fue no saber qué hacer con él. Durante muchos años, nadie me habló del desorden como un problema serio. Nos enseñaron a preocuparnos por el dinero, por el trabajo, por las oportunidades, pero casi nunca por el caos en el que vivimos. Y sin embargo, con el tiempo entendí algo muy profundo. El desorden es una forma silenciosa de pobreza. No hace ruido, no se nota de inmediato, no llega como una crisis, pero poco a poco va robando todo. Roba tiempo, roba energía, roba enfoque y sin que uno se dé cuenta, también roba dignidad. Yo crecí viendo personas muy trabajadoras que siempre estaban cansadas, siempre preocupadas y siempre diciendo que no les alcanzaba. No era gente perezosa, al contrario, se esforzaban mucho, pero vivían en desorden. Desorden en sus horarios, en sus decisiones, en sus prioridades. Gastaban sin plan, trabajaban sin dirección, vivían reaccionando. Y aunque entraba dinero, nunca había tranquilidad. Ahí entendí que la pobreza no siempre es falta de recursos, muchas veces es falta de orden. El desorden hace que todo cueste el doble. Una tarea simple se vuelve pesada. Un día normal se vuelve agotador. Una vida sin estructura se vuelve estresante. Cuando no hay orden, se pierde tiempo buscando cosas, repitiendo errores, resolviendo problemas que ya se habían resuelto antes. Y ese desgaste constante empobrece no solo el bolsillo, también la mente. Recuerdo una etapa en la que yo mismo vivía así. Tenía buenas ideas, muchas ganas, pero ningún sistema. Empezaba proyectos con entusiasmo y los dejaba a medias. Decía mañana lo organizo y ese mañana nunca llegaba. No veía el daño porque parecía pequeño, pero el caos se iba acumulando. Cuando quise darme cuenta, estaba agotado sin haber construido algo sólido. No era falta de talento, era falta de orden. El desorden también genera dependencia. La persona desorganizada siempre llega tarde,
siempre necesita ayuda, siempre está apagando incendios. Vive corriendo detrás de la urgencia y por eso nunca puede pensar en el largo plazo. Y quien no puede pensar a largo plazo vive sobreviviendo, no creciendo. Eso también es pobreza. He aprendido que las personas que viven en orden no necesariamente tienen más dinero, pero sí tienen más estabilidad. Duermen mejor, deciden con calma, avanzan paso a paso. El orden les da algo invaluable: previsibilidad. Saben qué viene, qué deben hacer, qué pueden esperar. El desorden, en cambio, convierte cada día en una amenaza. Y hay algo más profundo todavía. El desorden le quita a la persona la sensación de control. Cuando no sabe por dónde empezar, empieza a creer que no puede. Cuando todo está revuelto, la mente se paraliza. Y una mente paralizada es una mente empobrecida, aunque tenga oportunidades enfrente. Por eso el orden no es un lujo de gente exitosa. Es el camino para dejar de ser pobre en pensamiento. Cuando usted ordena su tiempo, su espacio y sus decisiones, empieza a recuperar autoridad sobre su vida. Ya no vive improvisando. Ya no depende del azar. Empieza a construir. El orden no hace milagros, pero crea las condiciones para que los milagros ocurran. Porque donde hay orden, hay claridad. Donde hay claridad, hay enfoque. Y donde hay enfoque, hay crecimiento. El desorden empobrece sin que uno lo note, pero el orden enriquece incluso antes de que llegue el dinero. Durante mucho tiempo escuché a las personas decir que había que aprender a administrar el tiempo, como si el tiempo fuera una cuenta bancaria o una herramienta que uno puede mover a su antojo. Yo mismo lo repetía sin pensarlo, pero con los años entendí algo distinto. El tiempo no se administra, se respeta, porque el tiempo no obedece, no espera y no negocia. Sigue avanzando, esté uno listo o no. Recuerdo una época en la que yo llegaba tarde a casi todo, no por mala intención, sino porque siempre pensaba que todavía había tiempo, 5 minutos más, un mensaje más, una cosa más, y esos pequeños descuidos se volvieron costumbre. Empecé a notar algo preocupante. Cuando yo no respetaba el tiempo, tampoco los demás lo respetaban conmigo. Las oportunidades se enfriaban, las personas perdían confianza, los procesos se atrasaban. No era un problema de agenda, era un problema de actitud. Respetar el tiempo significa entender que cada minuto tiene valor, aunque no lo estemos usando de forma productiva. Incluso el descanso necesita respeto. Descansar sin culpa también es una forma de honrar el tiempo. Pero perder horas sin conciencia, eso no es descanso, es descuido. Muchas personas confunden ambas cosas y luego se preguntan por qué viven cansadas. El respeto por el tiempo se nota en cosas simples, en llegar puntual, en cumplir lo prometido, en terminar lo que se empieza. No porque alguien esté mirando, sino porque uno se está formando por dentro. Cada vez que usted dice después lo hago sin razón real, está enseñándole a su mente que su palabra no importa. Y cuando su propia palabra pierde valor para usted, su vida empieza a desordenarse. Aprendí esto observando a personas que admiraba. No eran las más brillantes ni las más talentosas, pero tenían algo en común. Respetaban el tiempo. Empezaban cuando decían que iban a empezar. Terminaban cuando tocaba terminar. No improvisaban constantemente, no vivían corriendo. Y esa coherencia les daba una autoridad natural. El que respeta el tiempo no vive acelerado, vive consciente. Sabe que no todo puede hacerse hoy, pero también sabe que lo que se deja para mañana debe tener una razón, no una excusa. Respeto no es rigidez, es responsabilidad. También entendí que cuando uno no respeta el tiempo ajeno, tampoco respeta el propio. Cancelar a última hora, llegar tarde siempre, posponer compromisos importantes, todo eso comunica algo: mi vida no tiene estructura. Y esa falta de estructura se paga caro, porque la vida no confía grandes cosas a quien vive improvisando. El respeto por el tiempo comienza con pequeñas decisiones diarias. Levantarse cuando suena la alarma. Empezar aunque no haya ganas. Detenerse cuando el cuerpo lo pide. Cerrar el día revisando lo aprendido. Son actos sencillos, pero forman carácter.
El tiempo no se puede ahorrar, no se puede recuperar y no se puede pedir prestado. Lo único que se puede hacer es honrarlo. Y cuando uno aprende a respetarlo, algo cambia internamente. La mente se vuelve más firme, las decisiones más claras, la vida más ordenada. Porque cuando usted respeta el tiempo, deja de vivir como si la vida fuera infinita y empieza a vivir como alguien que entiende que cada día cuenta. Durante mucho tiempo creí que la disciplina era una forma de castigo. Pensaba que ser disciplinado significaba vivir limitado, rígido, sin espontaneidad. Veía la disciplina como una cárcel y por eso la evitaba. Quería sentirme libre, hacer las cosas cuando tuviera ganas, moverme según el ánimo del día. Pero con el tiempo descubrí algo que me confrontó profundamente. Esa libertad me estaba esclavizando. Recuerdo una etapa en la que no tenía horarios claros, me acostaba tarde, me levantaba cansado, trabajaba cuando podía y descansaba cuando ya no aguantaba más. En teoría era libre, nadie me obligaba a nada, pero en la práctica vivía agotado, atrasado y frustrado. Siempre debía cosas, siempre corría, siempre sentía culpa. Entonces entendí una verdad incómoda. La falta de disciplina no me daba libertad, me quitaba paz. La disciplina no es hacer todo perfecto, es hacer lo necesario aunque no tenga ganas. Es decidir antes de que aparezca la emoción, porque la emoción cambia todos los días, pero las metas no deberían hacerlo. El hombre que vive solo, según lo que siente, termina siendo esclavo de su estado de ánimo. Si tiene ganas, actúa, si no tiene ganas, se detiene. Y así la vida se vuelve inestable. Aprendí esto observando a personas sencillas, no famosas ni ricas, pero firmes. Personas que se levantaban temprano todos los días, que cumplían sus responsabilidades, que mantenían orden aunque nadie las aplaudiera. No parecían presionadas, al contrario, se veían tranquilas. Tenían tiempo para su familia, para descansar, para conversar. Ahí entendí que la disciplina bien aplicada no quita vida, la organiza. La verdadera libertad no es hacer lo que quiera en cualquier momento. Eso es impulso. La verdadera libertad es poder elegir sin que el caos gobierne sus decisiones. Es terminar lo que empieza. Es descansar sin culpa. Es decir, que no sin miedo. Y eso solo se logra cuando hay disciplina. Cuando usted se disciplina, su mente descansa. Ya no tiene que decidir todo el tiempo qué hacer, porque ya decidió antes. Tiene una rutina, una estructura, un orden, y esa estructura no lo oprime, lo sostiene. Como los rieles de un tren, no lo limitan, le permiten avanzar. La disciplina también protege el futuro. Cada pequeño hábito cumplido hoy evita grandes problemas mañana. El que se disciplina con el tiempo no vive corriendo. El que se disciplina con el dinero no vive endeudado. El que se disciplina con sus palabras no vive dando explicaciones. Eso es libertad. Muchas personas dicen, no quiero rutina, pero viven atrapadas en el desorden. Y el desorden es mucho más exigente que la disciplina. El desorden cansa, estresa, confunde. La disciplina ordena, aclara, libera. Yo entendí que la disciplina no es dureza, es amor propio. Es decirse, mi vida es demasiado valiosa como para dejarla al azar. Es cuidarse, es respetarse, es pensar en el yo del mañana y no solo en el yo de hoy. No se trata de hacer más, sino de hacer con constancia. No se trata de exigirse hasta romperse, sino de sostener un ritmo que construya. La disciplina no le quita humanidad, le da dirección. Y cuando usted empieza a vivir con disciplina, algo cambia. Ya no depende de la motivación, ya no vive esperando el momento perfecto, empieza a avanzar incluso en días difíciles. Y eso, con el tiempo, se convierte en libertad real, porque la disciplina no encierra, libera. Durante mucho tiempo yo comenzaba mis días sin pensarlo demasiado. Me levantaba, tomaba el teléfono, revisaba mensajes, respondía a lo urgente y cuando me daba cuenta ya era mediodía. Había hecho muchas cosas, pero
ninguna de ellas era realmente importante para mi propósito. Ese día no lo había dirigido yo, lo habían dirigido las interrupciones. Y ahí comprendí una verdad que incomoda, pero libera. El que no planifica su día, vive el plan de otros. Cuando uno no decide con anticipación qué hará con sus horas, el mundo decide por él. Las llamadas ajenas se vuelven prioridad. Los problemas de otros se convierten en su agenda. Las urgencias externas ocupan el espacio de los sueños propios. No porque la gente sea mala, sino porque cada persona defiende su propio tiempo. Y si usted no defiende el suyo, nadie lo hará. Recuerdo una etapa en la que sentía que no avanzaba, aunque estaba siempre ocupado. Ayudaba aquí, resolvía allá, atendía todo lo que aparecía. Al final del día estaba agotado, pero vacío. Y cuando me preguntaba qué había construido realmente, no tenía una respuesta clara. Mi vida se había convertido en una sucesión de favores, reacciones y prisas. No era una vida dirigida, era una vida prestada. Planificar no es llenar una agenda de tareas, es tomar una decisión consciente antes de que el ruido empiece. Es decir, hoy esto sí, esto no. Hoy esto es importante, esto puede esperar. Parece simple, pero muy pocos lo hacen. Porque planificar exige pensar, y pensar exige detenerse. Y la mayoría vive tan acelerada que no se da ese permiso. Cuando usted no planifica, su mente entra en modo supervivencia. Solo responde a lo urgente. Y lo urgente casi nunca construye futuro. Solo mantiene el presente funcionando. Por eso muchas personas viven años trabajando duro, sin avanzar. No les falta esfuerzo, les falta dirección. Aprendí a planificar cuando entendí que mi tiempo no era infinito. Empecé con algo muy sencillo. Cada noche, escribir 3 cosas que debía hacer al día siguiente. No 10, no 20, 3. Lo esencial, y esa práctica cambió mi forma de vivir. Me levantaba con claridad. Sabía por dónde empezar. Ya no perdía las primeras horas del día decidiendo qué hacer. La planificación no elimina los imprevistos, pero evita el caos. Cuando algo inesperado aparece, usted se adapta sin perder el rumbo. El que no planifica se descontrola ante cualquier cambio. El que sí lo hace, ajusta. He visto personas brillantes vivir frustradas porque nunca encuentran tiempo para lo que aman. No es que no tengan tiempo, es que nunca lo protegen. Si no agenda lo importante, lo urgente lo devora. Si no bloquea tiempo para crecer, otros ocuparán ese espacio. Planificar es un acto de respeto propio. Es decir, mi vida merece intención. No voy a dejar que los días se me escapen sin sentido. No voy a permitir que mis metas vivan siempre en algún día. El día no se improvisa, se diseña. Y quien diseña sus días, termina diseñando su destino. Porque cada jornada bien dirigida es un paso firme hacia la vida que quiere construir. El que no planifica su día, termina viviendo el plan de otros y casi nunca es el plan que soñó. Durante muchos años pensé que estar ocupado era sinónimo de productividad. Si mi agenda estaba llena, si respondía a correos, asistía a reuniones y resolvía problemas uno tras otro, me decía a mí mismo, estoy avanzando, estoy haciendo cosas importantes, pero con el tiempo descubrí una verdad que cambió por completo mi forma de vivir y trabajar. Estar ocupado no significa avanzar. Recuerdo un periodo en mi vida en el que mi día estaba lleno de tareas. Corría de un lado a otro, resolvía pendientes de otros, contestaba mensajes y llamadas sin parar. Al final del día estaba exhausto, con la sensación de haber trabajado mucho, pero cuando miraba lo que había logrado, me daba cuenta de que casi nada contribuía a mis objetivos reales. Todo lo que había hecho era actividad, pero no progreso. Era movimiento sin dirección. La diferencia entre estar ocupado y avanzar está en la intención. Uno puede llenar su día de acciones, pero si esas acciones no están alineadas con un propósito, no generan resultados. He visto personas que trabajan horas interminables y sin embargo sienten frustración
porque su energía se dispersa en cosas que no los acercan a lo que realmente importa. Esto también me pasó. Durante mucho tiempo creí que la cantidad de tareas definía mi éxito, pero la calidad y la dirección de esas tareas era lo que realmente importaba. Avanzar implica priorizar. Cada día debemos preguntarnos, ¿qué es lo que realmente importa hoy? ¿Qué acciones me acercan a mis metas y qué acciones solo llenan tiempo sin crear impacto? Aprendí que decir no a lo innecesario es tan importante como decir sí a lo esencial. Muchas veces estar ocupado es simplemente la excusa perfecta para no enfocarse en lo que es realmente relevante. Un ejemplo muy claro en mi experiencia es cuando trabajaba en proyectos personales mientras tenía un empleo exigente. Podía pasar horas haciendo tareas administrativas, resolviendo detalles menores o atendiendo interrupciones y sentir que avanzaba, pero el progreso real se logró cuando dejé de intentar hacer todo y empecé a concentrarme en las tareas críticas que realmente movían mis objetivos. Al eliminar lo trivial, cada acción empezó a producir resultados tangibles y el tiempo que antes se gastaba en ocupación inútil se transformó en logros visibles. También entendí que el desorden y la falta de planificación alimentan la ocupación sin progreso. Cuando no hay claridad sobre prioridades, todo parece urgente. La mente y el cuerpo trabajan en piloto automático, reaccionando a lo inmediato en lugar de construir el futuro. Esa sensación de estar siempre activo se confunde con productividad, pero en realidad es solo dispersión disfrazada de esfuerzo. Avanzar requiere reflexión y estrategia. No se trata de trabajar más horas, sino de trabajar con dirección. No se trata de llenar la agenda, sino de vaciarla de lo irrelevante. Cada tarea que cumple un propósito genera impulso. Cada tarea sin propósito consume energía. La ocupación sin sentido puede ser agotadora, pero el progreso consciente energiza. Estar ocupado no garantiza resultados, pero avanzar con claridad y enfoque sí los garantiza. Durante mucho tiempo no comprendí la conexión entre el orden y quién soy realmente. Solía pensar que el orden era solo algo externo, un escritorio limpio, una agenda organizada, un calendario lleno de tareas bien distribuidas, pero con los años entendí que el orden es mucho más que apariencia. Revela el carácter de una persona, lo que mantiene organizado afuera, refleja cómo piensa, cómo decide y cómo enfrenta la vida. Recuerdo cuando trabajaba en un proyecto grande y complejo, mi escritorio estaba siempre lleno de papeles, notas desperdigadas, tazas de café vacías. Creía que podía manejar el caos y que mi creatividad necesitaba ese desorden, pero pronto descubrí que ese caos no era creativo, era confusión. Me costaba encontrar información, olvidaba tareas importantes y mi estrés crecía. Cada vez que me veía rodeado de desorden, me daba cuenta de que mi mente también estaba desordenada. La organización externa y la interna van de la mano. El orden no es solo estética, es disciplina. Cuando uno mantiene sus espacios, su tiempo y sus prioridades en orden, demuestra capacidad de control. Y ese control refleja carácter, porque el carácter no se mide en palabras ni en intenciones, se mide en hábitos diarios. Quien cumple sus compromisos, respeta sus horarios, termina lo que empieza, demuestra integridad y responsabilidad. He conocido personas con vidas aparentemente exitosas, pero caóticas en sus hábitos diarios. Llegan tarde, olvidan compromisos, dejan pendientes sin cerrar. Su entorno es un reflejo de su mente y de sus decisiones. Por más talento o conocimiento que tengan, la falta de orden muestra una debilidad invisible, la incapacidad de gobernarse a sí mismos. El orden revela dónde la persona es fuerte y dónde necesita crecer. El orden también habla de respeto propio. Cuando alguien cuida su tiempo, limpia su espacio, organiza sus tareas y sus relaciones, está diciendo, mi vida tiene valor y la respeto, y esa actitud impacta a quienes lo rodean. Una persona organizada inspira confianza, transmite seguridad y claridad.
Nadie quiere seguir a alguien que constantemente vive en caos, pero todos respetan y siguen a quien maneja su vida con coherencia. Un ejemplo de mi vida personal fue aprender a organizar mis mañanas. Antes me despertaba y me dejaba llevar por lo primero que apareciera, el teléfono, un correo, un mensaje. Con el tiempo comencé a definir mi rutina, a establecer prioridades claras, a preparar mis días con intención. Ese simple hábito cambió mi enfoque, mi energía y mi productividad. Cada mañana ordenada fortalecía mi carácter, porque cada decisión tomada con intención era un reflejo de mi disciplina interna. El orden es también una forma de previsión. Quien planea, quien mantiene claridad sobre sus objetivos, evita improvisaciones y errores que consumen energía. Esa previsión no solo ahorra tiempo, sino que revela paciencia, cuidado y responsabilidad. Cada acción organizada refleja la fuerza interior de quien la ejecuta. Finalmente, el orden no se limita a lo material. Organizar pensamientos, emociones, prioridades y relaciones también revela carácter. Quien mantiene coherencia interna actúa con claridad y propósito y enfrenta la vida con decisión. El desorden externo y el interno siempre se reflejan mutuamente, porque al final el orden no es solo hábito, es identidad. Lo que organizamos, lo que priorizamos, lo que sostenemos con disciplina muestra quiénes somos realmente. Durante mucho tiempo viví pensando que podía hacer todo al mismo tiempo. Creía que si estaba disponible para todos, respondía a todo y atendía cada urgencia, mi vida estaba bajo control. Pero pronto descubrí que ese enfoque no solo desgasta, sino que también diluye la esencia de lo que realmente importa. Las prioridades no son una restricción, son un escudo que protege nuestra vida. Recuerdo una época en la que trabajaba en varios proyectos simultáneamente. Me levantaba con la intención de avanzar, pero mi atención se dispersaba entre tareas urgentes que no tenían impacto real en mis objetivos. Al final del día estaba agotado, y aunque había estado ocupado, me sentía vacío, como si mi tiempo se hubiera escurrido sin sentido. Fue entonces cuando entendí que proteger mi vida no significa llenar cada minuto con actividad, sino decidir qué merece realmente mi atención y energía. Priorizar es reconocer que nuestro tiempo y nuestra energía son limitados. Cada hora que invertimos en lo urgente pero irrelevante es una hora robada a lo que realmente construye nuestra vida. Aprendí que decir no a ciertas cosas no es egoísmo, es protección, no es indiferencia, es sabiduría, porque lo que elegimos atender define nuestra salud, nuestra tranquilidad y nuestro avance personal y profesional. Un ejemplo claro en mi experiencia fue cuando decidí enfocarme en un proyecto de largo plazo, mientras cancelaba actividades que me mantenían ocupado, pero no me acercaban a mis metas. Al principio sentí culpa. Parecía que estaba ignorando responsabilidades o dejando de ayudar a otros. Pero con el tiempo comprendí que al proteger mis prioridades, estaba creando espacio para resultados significativos, energía renovada y claridad mental. Aprender a decir no se convirtió en una de las decisiones más poderosas de mi vida. Priorizar también protege nuestras relaciones. He visto a muchas personas que se esfuerzan por atender a todos y terminan descuidando a los que realmente importan. La familia, los amigos cercanos, nuestro bienestar emocional y físico quedan relegados. Al establecer prioridades claras, uno protege no solo los objetivos, sino también los vínculos y la calidad de vida. Saber qué es esencial y qué puede esperar evita el desgaste emocional y el estrés innecesario. Además, las prioridades crean dirección. Sin ellas, uno reacciona a lo que surge y vive apagando incendios, atrapado en la urgencia de otros. Con prioridades claras, cada acción tiene un propósito, cada decisión refuerza nuestro camino y cada día nos acerca a la vida que deseamos construir. Es un acto de respeto hacia nosotros mismos y hacia nuestro tiempo. Aprendí también que nuestras prioridades cambian y eso está bien. La vida no es estática, pero revisarlas, reflexionar y ajustarlas regularmente es fundamental. Ignorar este ejercicio es dejar que otros decidan qué merece nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro esfuerzo. Al final, quien protege sus prioridades, protege su vida. Cada decisión consciente de decir sí a lo importante y no a lo trivial
es un acto de cuidado hacia uno mismo. Es decir, mi tiempo, mi energía, mi vida son valiosos y los voy a invertir donde realmente cuentan. Porque lo que no priorizamos hoy, mañana se convierte en arrepentimiento. Las prioridades no solo guían nuestro éxito, guían nuestra vida. Durante mucho tiempo subestimé el valor de cada minuto. Creía que podía recuperar el tiempo perdido más adelante, que si hoy no avanzaba, mañana compensaría. Pero pronto descubrí que el tiempo desperdiciado no vuelve. Cada hora que dejamos pasar sin propósito se va para siempre, y ninguna excusa, ninguna motivación futura puede traerla de vuelta. Sin embargo, la decisión de cambiar nuestra relación con el tiempo sí está en nuestras manos, siempre en este mismo momento. Recuerdo claramente un periodo en mi vida en el que mi día se deslizaba entre distracciones, redes sociales, tareas menores, interrupciones constantes. Al final del día me sentía ocupado, pero cuando miraba mis metas, me daba cuenta de que casi nada había avanzado. Había perdido horas valiosas sin darme cuenta, y esa sensación de vacío se repetía día tras día. Fue entonces cuando entendí que el tiempo no se recupera, pero la decisión de actuar con intención siempre puede tomarse. Tomar decisiones conscientes sobre cómo usamos nuestro tiempo es la única forma de detener el desperdicio. Cada elección de en qué concentrarnos, qué tareas priorizar, qué hábitos dejar atrás, redefine nuestro futuro. No podemos cambiar lo que ya pasó, pero podemos decidir cómo aprovechar el presente. Esa es una lección que aprendí cuando empecé a planificar mis mañanas con intención. Antes improvisaba, reaccionaba a todo y mi energía se agotaba en lo urgente pero no importante. Ahora, cada mañana reviso mis objetivos y establezco prioridades claras. La diferencia en mi productividad y tranquilidad ha sido enorme. Cada decisión consciente es un pequeño acto de recuperación. Si hoy decidimos enfocarnos en lo importante, eliminando lo innecesario, estamos recuperando control sobre nuestro tiempo. No se trata de planificar cada minuto al extremo, sino de establecer intención en nuestras acciones. Esa intención es la herramienta que convierte el tiempo disponible en resultados significativos. También aprendí que la decisión consciente no solo impacta el trabajo o los proyectos, protege nuestra vida personal, nuestras relaciones y nuestro bienestar. Cuando decidimos dedicar tiempo a quienes realmente importan o a nuestra salud, recuperamos energía y equilibrio. Cada decisión de priorizar lo esencial sobre lo trivial refuerza nuestra autonomía y nos libera de la sensación de haber vivido atrapados en la urgencia de otros. Un ejemplo práctico fue cuando elegí reducir la cantidad de reuniones innecesarias en mi agenda. Antes creía que debía decir sí a todo, pero cada compromiso adicional consumía tiempo que podría invertirse en avanzar realmente. Decidí evaluar cada invitación. Si no aportaba a mis metas, decía no. Esa simple decisión multiplicó mi tiempo productivo y me devolvió claridad mental. El tiempo perdido genera arrepentimiento. La decisión tomada genera avance. Podemos lamentar horas desperdiciadas, pero cada vez que elegimos conscientemente cómo invertir nuestro tiempo, abrimos la puerta a la oportunidad. Es un ciclo de aprendizaje y crecimiento que depende de nosotros, porque nunca recuperaremos el minuto que dejamos pasar, pero siempre podemos decidir actuar con intención a partir de ahora y transformar nuestra vida. Durante años viví creyendo que el destino era algo que simplemente ocurría, que las oportunidades llegaban por suerte o por casualidad. Me levantaba cada día con la sensación de estar corriendo detrás del tiempo, apagando incendios, reaccionando a lo urgente y dejando lo importante para después. Fue un periodo agotador, en el que me sentía ocupado pero estancado, como si mis días se escaparan sin producir resultados. Entonces comprendí algo fundamental: ordenar mi tiempo era mucho más que eficiencia, era ordenar mi destino. Recuerdo un momento específico en mi vida profesional. Tenía múltiples proyectos en marcha, reuniones que se superponían, tareas urgentes que parecían infinitas. Mi agenda estaba saturada y mi mente también. Al final del día, a pesar de todo el esfuerzo,
sentía que nada avanzaba realmente. Fue entonces cuando empecé a aplicar la disciplina de planificar con intención, no para llenar más casillas, sino para alinear mis acciones con mis metas. Cada mañana revisaba qué era verdaderamente importante, qué actividades me acercaban a mis objetivos y cuáles podían esperar o delegarse. Esa simple práctica comenzó a transformar mi realidad. Ordenar el tiempo no significa eliminar la espontaneidad, significa decidir conscientemente cómo invertir cada minuto. Cada acción que planifico y ejecuto con intención se convierte en un paso hacia el destino que deseo construir. Cuando mi agenda tiene estructura, mis decisiones tienen claridad. Cuando mi día tiene propósito, mi futuro tiene dirección. La organización del tiempo es un reflejo directo del control que tengo sobre mi vida. Aprendí también que el orden externo y el interno están profundamente conectados. Mi escritorio limpio y mis notas organizadas me daban calma, pero también ordenar mis pensamientos y prioridades me daba poder. Cada proyecto que planifico y cada tarea que completo no es solo productividad, es construcción de mi destino. Si dejo que el caos decida por mí, las horas se escapan y mi futuro se diluye en la mediocridad. Pero cuando soy intencional, cada minuto actúa como un ladrillo sólido en la construcción de mis metas. Un ejemplo personal fue cuando decidí bloquear bloques de tiempo para concentrarme en proyectos estratégicos en lugar de responder a cada urgencia que aparecía. Al principio parecía restrictivo, pero pronto me di cuenta de que esa estructura me liberaba. Ya no reaccionaba al día, sino que lo dirigía. Mis resultados comenzaron a mejorar y, lo más importante, mi tranquilidad creció. Cada hora protegida se convirtió en una inversión directa en mi futuro. También comprendí que ordenar el tiempo protege nuestra energía, nuestras relaciones y nuestra paz mental. Cada decisión de priorizar lo esencial sobre lo trivial es un acto de respeto hacia nosotros mismos. No estamos corriendo detrás de las horas. Estamos diseñando una vida con sentido, porque cuando organizamos nuestro tiempo con disciplina y propósito, no solo completamos tareas, construimos el camino hacia el destino que queremos vivir. Cada día ordenado es un paso firme hacia nuestra mejor versión y hacia la vida que merecemos. Si algo quiero que quede claro es esto: el tiempo es el material del que está hecha nuestra vida. Cada minuto que dejamos escapar sin propósito es un minuto que nunca volverá. Y cada decisión que tomamos para usarlo con intención es una semilla que florece en resultados, en crecimiento, en libertad. Muchos viven creyendo que pueden recuperar lo perdido, que mañana será diferente, que más adelante tendrán oportunidad. Esa es una ilusión que roba sueños, porque el tiempo no espera y nuestra vida no se mide por la cantidad de horas que pasamos, sino por la manera en que las usamos. Oblígate a organizar tu tiempo, no por rutina, no por obligación externa, sino por respeto a ti mismo, por amor a tu destino, por dignidad hacia la vida que mereces. Cada día que decides planificar con claridad, cada decisión de priorizar lo importante, cada no a lo trivial, es un paso hacia la libertad. Porque el hombre que domina su tiempo no es esclavo del reloj, no se deja arrastrar por la urgencia de otros, no se agota en ocupaciones vacías. Ese hombre dirige su vida. El orden, la disciplina, la intención, la claridad, las prioridades, todo eso no son conceptos abstractos, son herramientas concretas para tomar control. Cuando aprendes a gobernar tus horas, cada acción que realizas tiene peso, propósito y dirección. Cada día se convierte en un bloque sólido que construye tu futuro. Cada proyecto, cada tarea, cada momento de descanso planificado contribuye a la vida que estás diseñando. No esperes más. No postergues la organización ni la decisión, porque el tiempo desperdiciado no vuelve, pero la decisión sí. Hoy es el momento de detener la improvisación, de asumir responsabilidad por cada minuto, de crear estructura donde antes había caos. Organizar tu tiempo es mucho más que una habilidad. Es un acto de poder, de respeto, de amor propio, y es el primer paso para vivir con propósito, alcanzar tus metas y convertir cada día en un reflejo de la vida que realmente quieres. El día que decides hacerlo, ese día comienza
tu libertad.